avanza. Ajá. Los autores estamos acá ya listos para iniciar cuando lo dispongan. Activa el micrófono, por favor, que no estamos escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, ahora sí, ahora sí. Mi nombre es José Raúl Jiménez, soy el profesor de la Facultad de Educación y estaré coordinando la mesa en esta sesión. Entonces, vamos a esperar un minutico que terminen pues, de conectarse las demás personas. Y mientras tanto, quisiera confirmar si están los asistentes de Denise Alexandra Caicedo, que se encuentra en sala. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, quisiera que nos ayudaras a verificar tu audio, que se escucha un poquito bajito. Lo digo es porque voy a hacer la presentación de todas las ponencias y luego viene el espacio de las preguntas, ¿listo? Entonces ya puedes desactivar tu cámara y estamos atentos para escucharte. Aura Raquel Zapata Palacio. Buenas tardes, aquí estoy presente. Bueno, buenas tardes. También hacemos tu prueba de cámara. Ya abrí mi cámara, sí, señor. Gracias.
Bueno, yo seré el siguiente ponente que aparezco acá. Y Carlos Vanegas y Harold Parra también. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, te estamos escuchando perfecto. Listo, entonces ya estamos todos presentes. Voy a iniciar la mesa número 12. Y aquí vamos a tener 4 ponencias. Los iré nombrando paulatinamente e iré proyectando sus videos. La idea es presentar los videos de las 4 ponencias, digamos de corrido. Y enseguida abrimos el espacio para que todos puedan hacer sus preguntas, pueden ser directamente a los expositores, o pues si de pronto puede ser alguna pregunta que varios expositores puedan responder. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Permítame un minutico y ya les voy a... Profesor, pero no nos nombró a Freddy García y Adolfo Ceballos, que también estamos en la socializando ponencia, articulación del trilingüismo. Sí, pero es que esta, profesor, esta es la mesa 12. No sé si ustedes de pronto están en otra mesa. En el programa no están ustedes en esta mesa. ¿Cómo se? Están en la mesa número 14, profe. Anda, bueno, listo, gracias, nos salimos ya. Pueden ir nuevamente a la sesión Muchas gracias. del programa y allí se activan en la mesa número 14. Muy amable. Que tenga buena tarde, Con colega. mucho gusto. Bueno, que le vaya muy bien. Entonces, permítame un momento y ya activo aquí el compartir de la pantalla.
Bienvenidos a mi ponencia en entornos inclusivos, una estrategia de enseñanza orientada al fortalecimiento del pensamiento científico escolar en el ciclo 2 de la básica primaria. Mi nombre es Denise Alexandra Caicedo Peña, soy licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial, especialista en Desarrollo Educativo y candidata a Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Actualmente trabajo como docente básica primaria en el Colegio Nueva Esperanza. Esta ponencia parte de una propuesta pedagógica que toma algunos aspectos preliminares. Uno de ellos es el mencionado por Furman en el 2016, quien habla de la enseñanza de las ciencias naturales en la básica primaria y la importancia de la misma para fundamentar los pilares del pensamiento científico escolar. Partir de la curiosidad innata y de la exploración que niños y niñas tienen en edades tempranas es lo que fundamenta como tal esta propuesta y esta ponencia. Tomando un contexto institucional, esta propuesta se desarrolla en el Colegio Nueva Esperanza, ubicado en la localidad Quinta de Usme. Bueno, y tenemos un punto de partida que además del contexto es una dificultad clara a veces en el aula, una dificultad que vemos en la enseñanza de las ciencias naturales, y es que a veces se vuelve netamente teórica. Además de eso, esta propuesta nace de la educación para todos, o es un enfoque diferencial incluyente. Y teniendo en cuenta estos puntos de partida o estas matices que se develaron y algunas dificultades en el aula, creé un objetivo general para la propuesta, el cual era desarrollar una estrategia de enseñanza adecuada al entorno cultural que fortaleciera las habilidades de pensamiento científico escolar en niños y niñas del ciclo 2 de la básica primaria en el Colegio Nueva Esperanza, partiendo de prácticas pedagógicas bajo un enfoque inclusivo y que además promovieran la indagación dentro de tres ejes dinamizadores. El primero es el diseño universal de aprendizaje, lo que busca es minimizar las barreras para que todos los niños sean partícipes de su proceso de enseñanza y aprendizaje de la misma manera. Se perdió el audio, profe. Voy a iniciar de nuevo el compartir la pantalla para ver si de pronto fue por allí la dificultad. Un momento, por favor. Y como una premisa clave para la didáctica misma de la enseñanza de las ciencias tenemos el aprendizaje por indagación, un modelo pedagógico que es muy amplio y nos visibiliza en un escenario participativo de la ciencia, donde el niño es un sujeto activo, donde no solamente es quien recibe el conocimiento, sino que recibe, transfiere y explora su entorno a través de la indagación. Partiendo de esos ejes dinamizadores de los cuales acabé de hablar, se toma un diseño metodológico que toma dos momentos importantes. ¿Por qué dos momentos? El primero se llevó a cabo de forma presencial, pero el segundo me tocó llevarlo a cabo de forma virtual o a distancia, por decirlo así, por la situación por la que estamos pasando. Como lo pueden ver en la diapositiva, en la primera fase de caracterización realicé tres técnicas de recolección de datos. Teniendo en cuenta esa caracterización, llego a la segunda fase, que es la de diseño y implementación. En este diseño y implementación realicé dos unidades de aprendizaje, cada una con tres actividades. La primera se realizó en el momento de educación presencial en el laboratorio de ciencias. Lleva por nombre Entornos Naturales y Laboratorio Vivo.
3 actividades de ellas consistían en recrear un entorno o un ecosistema a partir de organismos. La idea era que los niños clasificaran, organizaran, compararan y asimismo a partir de materiales con texturas, colores y olores formaran ellos mismos un ambiente propicio para que esos seres vivos estuvieran allí. La segunda unidad didáctica lleva como nombre Senderos Sensoriales, un camino a través de la naturaleza. En este caso, Senderos Sensoriales, como su nombre lo indica, es toda una estrategia virtualizada a través de la cual quería que ellos reconocieran la interacción de los diferentes organismos en un ecosistema por medio de la bioacústica. Luego ya de haber implementado las 2 unidades de aprendizaje, llego a mi fase de análisis de los resultados. ¿En torno a qué? A la diferenciación o a la valoración que hice de cada uno de estos resultados. En cuanto al diseño universal de aprendizaje, podemos ver que niños y niñas utilizaron diversas formas de participación, expresión, indagación. Y además de esto, el enfoque fue diferenciador. No solo podían expresarse a partir de un texto, sino de una narración, de un video. Utilizaron múltiples mecanismos para dar a conocer y entender el entorno natural. Además de eso, tenemos como segundo aspecto el pensamiento científico. En cuanto a esto, se desarrollaron algunas habilidades de clasificación, comparación y observación que fueron las más destacadas en las actividades y los niños y niñas identificaron su entorno natural. Además de esto, lograron identificar los componentes mismos del ecosistema, factores bióticos, abióticos y cómo se interrelacionan entre sí. Como un punto muy importante en el aprendizaje por indagación se llegó a la problematización de una situación en contexto. Esto llevó a los niños a relacionar causa-efecto. En este sentido, el resultado se vio enfocado hacia la comparación de lo que ellos tenían como una idea previa de lo que era contaminación a lo que pudieron ver a su alrededor. Una de las conclusiones más significativas que resalto es el hecho de poder analizar la situación de los niños y niñas dentro de un contexto diversificado, donde cada uno tiene voz, donde es un sujeto con interacción, con ideas propias que pueden anclar a las ideas mismas que tiene la ciencia escolar para ellos. Bienvenidos. Buen día. Soy Ana Raquel Zapata Palacio, doctora en educación, coordinadora del Colegio Rural Quibalta ID en la ciudad de Bogotá. La ponencia que vengo a socializar con ustedes es en relación a la metacognición y la estrategia para integrarlo como aprendizaje significativo en nuestros entornos escolares. Todo nació a raíz de las situaciones que encontrábamos en el colegio donde me desempeño. En ese momento estaba con las funciones de profesora y encontrábamos que 136 de nuestros estudiantes pertenecían netamente al área rural. Estos niños presentaban ausentismo, en muchos de los casos presentaban deserción escolar. Tendríamos de ellos algunos de los conflictos escolares por discriminación, ya que sus compañeritos pues los veían como de otro estrato social, por decirlo de alguna manera. Esto también generado por la falta de motivación que generábamos nosotros como docentes. Allí nos preguntábamos entonces, o traía a colación la frase de Albert Einstein: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y llegué a preguntarme o a preguntarnos con los compañeros del equipo de trabajo en ese momento qué estaba sucediendo con nuestros estudiantes. Encontramos que tenían situaciones culturales, emocionales, cognitivas y la estrategia escolar. Todo esto hacía un caldo de cultivo que llevaba a que
nuestros estudiantes hicieran su grado primero, segundo, tercero y se fueran de la institución, simplemente no continuaban ni culminaban sus años escolares. Empezamos a indagar con los estudiantes, este grupo de 136 estudiantes, sobre sus saberes, su conocimiento empírico, sobre su conocimiento directo en estas actividades rurales. Encontramos que habían estudiantes que sabían de cultivos nativos, que sabían de granja, específicamente de etnobotánica, que sabían de ordeño, de toda la manipulación de los lácteos, de reciclaje, de cocina, porque sus mamás, sus familias se dedicaban a la cocina tradicional que se da allí en la vereda y otras actividades más. Entonces, buscamos un enfoque científico que le pudiéramos dar a esto desde el punto de vista académico y encontramos que la metodología del aprendizaje significativo y la metacognición tiene una cantidad de autores que lo avalan y nos proponen que lo podemos convertir en una práctica innovadora en la educación. ¿Qué logramos con esto? Luego del proceso de llevar estos 136 estudiantes a que formaran unos grupos, a que formaran unos centros de compartir saberes con sus estudiantes, logramos reducir la deserción que teníamos en ese colegio. Nuestros estudiantes ya no se nos iban en tercero, continuaban sus estudios. Establecimos en ese momento la metacognición como estrategia para el aprendizaje significativo, que fuese así para ellos. Reducimos ampliamente el impacto que podría tener esa deserción en el colegio. La deserción llegó a bajar al 0% en el año 2017-2018. Creamos unos espacios donde, aparte de las asignaturas como tal del pensum académico, también había unos espacios donde estos líderes iban y compartían con sus compañeros todo ese aprendizaje empírico que tenían en sus labores diarias de índole rural. Y tenemos casos de estudiantes. Este es un caso que siempre he querido socializar, de toda una familia. El niño se llama Antonio y sus padres pues nunca terminaron sus estudios. Él va a ser el primer bachiller que va a tener su familia el siguiente año. No se retiró del colegio, sigue estudiando, sigue liderando este proyecto con sus compañeros en la parte de la granja y los cultivos de etnobotánica. Los resultados tenemos acá, y traigo a colación algunos conceptos, algunos datos que nos dicen los estudiantes. Entonces tenemos lo que Milton Martínez, en su momento que estaba en cuarto, ya en este momento que les estoy socializando el proyecto, él está en grado noveno y la abuelita de él se dedica al reciclaje. Ellos bajan con su abuelita a la parte urbana y hacen reciclaje, y él con este reciclaje le enseñaba a sus compañeritos a hacer diversas formas. Entonces él dice que se divertía mucho enseñándole, pudiéndole enseñar a sus compañeros qué hacían con todo este material. Tenemos también a Tiber Sarmiento, que es otra de las familias que tenemos de la vereda. Él nos cuenta que se divertían mucho a la hora del descanso, pudiendo hacer actividades o jugando con lo que construían en ese momento. Antonio, que es el que siempre llevo a colación porque es muy importante saber que este estudiante, reitero, va a ser el primer bachiller de su familia. Nunca en la casa habían podido celebrar un grado de bachiller y eso enorgullece mucho a la familia. Él ha liderado toda esta parte del trabajo en la granja, en la educación y de la parte de ordeño y manejo, procesamiento de los lácteos. Eso lo ha empoderado al mucho y le hemos podido, mediante la metacognición como estrategia para el aprendizaje significativo en el aula, lograr que los estudiantes de la vereda se sientan reconocidos, se sientan identificados y se sientan empoderados con su proceso formativo.
Muchas gracias para todos. Espero y quedo abierta a cualquier duda, inquietud que puedan tener ustedes frente a esta ponencia que traigo con ustedes. Este es el espacio donde se desarrolló. Es un sector muy hermoso que queda en la parte suroccidental de Bogotá. Un feliz día para todos. Un saludo cordial a todos los invitados a este evento. En el día de hoy quiero hacer la presentación de una experiencia de investigación que denominamos Escuela, Formación Docente y Prácticas Reflexivas en Maestros de Bogotá, el cual ha sido un proyecto liderado por el profesor José Raúl Jiménez, quien en este momento está haciendo uso de la palabra, junto con un grupo de estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la universidad, que participaron en un semillero de investigación realizando también esta investigación. Como problema, nosotros nos planteamos este enunciado que ustedes ven aquí a propósito de la experiencia que muchos de estos estudiantes tienen con su práctica pedagógica que tienen en distintas instituciones educativas distritales en Bogotá que pertenecen al sector oficial. En ese orden de ideas, pues surge la inquietud sobre las concepciones que los profesores tienen sobre escuela y cómo estas comprensiones que tienen sobre escuela han sido afectadas por su propia experiencia docente. Y aquí tuvimos como inquietud fundamental tratar de indagar cómo desde la formación docente hay unas concepciones que se tienen sobre escuela y desde allí se generan unas lecturas o resignificaciones que hay de ese concepto de escuela. Esto nos lleva a esta pregunta que ustedes están viendo acá, que tiene que ver con la relación que hay entre escuela, formación docente y práctica reflexiva en profesores que están en ejercicio en las distintas o en distintas escuelas y colegios de Bogotá. Esto nos llevó también a elegir un paradigma cualitativo en la investigación referido a una perspectiva fenomenológica que, como ustedes le ven aquí, pues también nos llevó a hacer un muestreo aleatorio por conveniencia y a partir de la información que se recogió, hacer ejercicios de codificación abierta y codificación axial. ¿Qué encontramos nosotros entonces como horizontes de trabajo en esta investigación? Primero, recurrir a algo que quizás posiblemente en muchos horizontes ya está reflexionado, suficientemente ilustrado, pero que buscamos aquí también tratar de encontrar autores que nos dieran unas pautas suficientes para poder hacer la interpretación de esa información. Los libros que ustedes ven allí son los autores, son publicados por los autores que hemos elegido para esta investigación y nos quisiéramos centrar en algunos aspectos de lo que plantean estos autores. Primero, pues encontramos a Massimo Recalcati, que en el año 2016, y esta es una de las características que tiene este marco teórico, y es que recurrimos a autores de los últimos años, más o menos los últimos 5 años, en algunos casos, y a partir de esto, pues se plantean afirmaciones que nos han permitido resignificar, por ejemplo, el concepto de escuela, ¿no? Y allí como hay unos planteamientos como el de Recalcati, donde se pide o se exige retomar esta condición de la escuela como un lugar para despertar el deseo del estudiante. Y allí, en esta perspectiva psicológica y psicoanalítica de Recalcati, en el fondo lo que nos llama la atención aquí es cómo hacer de la escuela ese lugar donde los estudiantes deseen aprender, ¿no? Y no solamente como el lugar donde, como lo reconocimos en la investigación, se convierte en el lugar donde se cuidan niños, donde se alimentan niños, o digamos en palabras coloquiales se habla del parqueadero de niños. El segundo elemento que ustedes ven allí de Olmeda y García, pues está asociada a la crítica que se puede plantear también en esta perspectiva
de lo que está pasando con la escuela y cómo hacer que la escuela no entre en ese juego, quizás muy marcado por los criterios de calidad, por las formas como se van reconociendo ciertas perspectivas de cómo la escuela debe satisfacer al mercado formando trabajadores, formando personas para que participen en el mercado laboral. Y desde allí, pues, y empezar a mirar cómo nos demandan nuevas formas de comprender la escuela. Por otro lado, pues está también el complejo, en la escuela como un complejo de prácticas, y aquí nos recurrimos a Alberto Martínez Boom, y pues lo que queremos rescatar aquí es que en la escuela también se generan un cruce de acontecimientos en el cual los maestros y la política pública pues debe también aportar bastante de su relación con la historia y con los contextos. En términos de la formación docente, que es otra de las categorías fuertes que trabajamos, pues lo que quisimos plantear aquí es cómo hay un entramado y de multiplicidad de tareas que demanda el profesor, que desde su formación inicial quizás no la tiene y que solamente a partir de la práctica pues también se van acomodando muchos de estos aspectos propios de la formación inicial, y que en el fondo pues va determinando unas formas particulares cómo se comprende la escuela y cómo se comprende la propia formación. Esto nos lleva entonces a acercarnos a Bárcena y a Brubaker, Case y Regan sobre el concepto que se tiene sobre práctica reflexiva y cómo el ejercicio que nosotros hicimos en esta investigación nos llevó a reconocer cómo los profesores desde sus ejercicios de práctica reflexiva están haciendo resignificaciones del concepto que tienen de escuela, que como les decíamos al inicio, pues están afectados por el curso o el devenir propio de lo que significa la práctica docente. Esto nos llevó a 4 conclusiones fundamentales. La primera es cómo la escuela pues afecta de determinada manera unas acciones específicas sobre los autores, sobre los profesores, es decir, los profesores mismos se encuentran en eventos que le van demandando las nuevas comprensiones de escuela. El segundo es que la formación inicial pues da un tipo de formación específico y que esos modelos de formación no están establecidos claramente. La tercera conclusión está referida a cómo la práctica reflexiva ayuda a que o se convierte en una posibilidad o una ayuda para que los profesores vayan permanentemente transformando sus comprensiones sobre las disciplinas, sobre las escuelas, sobre la escuela. Y cuarta conclusión es cómo allí hay todo un ejercicio de los contextos sociales que exigen y demandan a los profesores permanente reflexión. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Arturo Vanegas Telles y el día de hoy les comparto una investigación que estamos realizando, se encuentra en curso y se llama Cualificación Docente sobre Prácticas de Enseñanza en tiempos de COVID-19. Esta es una investigación que se encuentra en curso y se contextualiza en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá, en la localidad 19, Ciudad Bolívar. Los docentes participantes de esta investigación son 3. Ellos pertenecen a la sección bachillerato. Un profesor es de artes, un profesor de educación física y el otro profesor es de inglés. Y el estudio se está haciendo en relación con el ciclo 3, grados sextos y séptimos. En el mes de mayo pasado, cuando los docentes entramos en esta nueva normalidad de enseñanza y aprendizaje desde casa, estos profesores participantes se deciden unirse para hacer un ejercicio integrado que les facilitara tanto la manera de enseñar como la manera de aprender de los estudiantes. Estos 3 profesores son de materias diferentes, entonces a partir de ese momento ellos empezaron a crear una serie de procedimientos y alternativas, y desde ese mismo momento surgió el interés investigativo por caracterizar en un primer momento esa instancia inicial de ellos y en un segundo momento cómo brindar un ejercicio de cualificación que contribuyera precisamente a esas prácticas conjuntas que ellos habían iniciado. En el momento en que ellos deciden unirse, surgen
varios interrogantes. El primero, por ejemplo, ¿cómo organizar en una propuesta integrada de enseñanza las tres asignaturas, educación física, artes, inglés? Segundo, ¿qué estrategia didáctica conjunta, teniendo en cuenta las características pues, especiales de cada asignatura, las formas de evaluar de los profesores y demás? Precisamente tercer interrogante es cómo proponer una estrategia de evaluación teniendo en cuenta que los estudiantes se encuentran en la casa. Y asimismo, cómo diseñar, elaborar, cualificar nuevos recursos y herramientas que por primera vez los docentes iban a utilizar. A partir de ese mismo momento surge la pregunta de investigación, la cual es cómo proponer un ejercicio de cualificación docente entre los maestros participantes con el fin de contribuir al mejoramiento de sus prácticas de enseñanza conjunta. Pero bueno, más adelante vamos a explicarles que antes de hacer un ejercicio de cualificación tuvimos que hacer primero un ejercicio de caracterización. Bueno, este estudio se enmarca dentro de dos categorías teóricas, una llamada cualificación docente, bajo las teorías de Forlán y Rivero, el conocimiento de los profesores, y la otra categoría llamada las prácticas de enseñanza conjunta, desde Conde, la integración curricular de conocimientos. Estos sustentos teóricos nos sirven obviamente para mirar cómo podemos brindar herramientas para la cualificación de los docentes precisamente en esa práctica conjunta de enseñanza, teniendo en cuenta que son tres profesores de tres asignaturas diferentes. Este es un estudio que se enmarca dentro de un paradigma interpretativo, tiene un enfoque cualitativo y propone un diseño de investigación y acción con la intención de transformar prácticas no solamente de los docentes, sino también del propio investigador. Básicamente, este estudio lo que quiere es caracterizar y brindar una oportunidad de cualificación de las prácticas. Por eso este diseño se nos ofrece muy pertinente. Bueno, cuando los docentes proponen su enseñanza integrada en el mes de mayo, el primer ejercicio de investigación en su primera fase fue caracterizar las prácticas pedagógicas de los tres docentes participantes frente a un ejercicio de integración conjunta que ellos empezaron a desarrollar. Ya en una segunda fase, que es la que nosotros nos encontramos, estamos en una fase de proponer espacios de reflexión teórica y práctica entre los mismos maestros con el fin de contribuir a su cualificación, a la cualificación de las prácticas de enseñanza conjunta que ellos vienen desarrollando. Esta investigación tuvo tres frentes, o ha tenido. El primero tiene que ver con la planeación y organización y el diseño de material pedagógico, más exactamente las guías pedagógicas. Otro frente tiene que ver con las formas instruccionales e interaccionales que los docentes tienen al interactuar con sus estudiantes, vía telefónica, WhatsApp, o bueno, en encuentros sincrónicos virtuales. Y un tercer frente es ya las formas concretas de evaluación que proponen los docentes y el análisis de las producciones, es decir, de los trabajos de los mismos niños o estudiantes. Por cuestiones de tiempo, aquí vamos a hacer es el análisis del material pedagógico diseñado por los profesores, llamado aquí guías pedagógicas. Para hacer la caracterización del material de las guías pedagógicas de los profesores, nosotros utilizamos 5 unidades de análisis: integración de asignaturas, inglés, artes, educación física; contextualización del abordaje comprensivo, es decir, cómo se daban las guías, el tema central, cómo se proponían la activación de saberes previos, significativos y demás; cómo se veían las guías, una estrategia didáctica puntual; cómo se proponían los ejercicios, las formas de aprendizaje individual o entre pares, estudiante-estudiante o incluso entre familiares, puesto que los niños se encuentran en casa; y formas concretas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. La caracterización de este material, de estas guías pedagógicas, nos arroja en la simbología que manejamos acá de que estos ítems necesarios y constituyentes de las guías pedagógicas aún se encuentran susceptibles de mejora y de cualificación, mayoritariamente nombrados aquí como P parcialmente. Esto nos dio pie para montar, diseñar y empezar a desarrollar una propuesta de intervención. La propuesta de intervención del investigador se basa a partir de los protocolos como conversaciones estructuradas conducentes a
reflexionar, analizar y promover praxis dentro de lo que ya se había hecho anteriormente. Después de que hacemos la intervención en una segunda fase con los docentes, ellos hacen unas nuevas guías pedagógicas para aplicar con los estudiantes. Sin embargo, vemos que después de aplicadas, sigue persistiendo que dentro de los ítems o las unidades de análisis de las guías pedagógicas sigue estando parcialmente. Esto nos sigue indicando que seguimos en una etapa susceptible de posibilidad de mejora, pero que no hemos avanzado sustancialmente. En conclusión, bueno, los maestros, la propuesta integral de los docentes sigue siendo susceptible de cualificación. 2, la propuesta de intervención que ha hecho el investigador hasta este momento no ha sido muy significativa, no ha generado un cambio sustancial. Eso quiere decir que hay que seguir cualificando esa intervención investigativa. Hay que proponer otros elementos investigativos como las interacciones de los docentes con los estudiantes y los trabajos de los mismos para seguir alimentando más esta intervención. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su atención. Allí para Henry Giovanni, que está haciendo una pregunta en el chat sobre los videos. Les recordamos que estos videos los pueden encontrar también disponibles en la plataforma de YouTube. Y a partir de allí pues también pueden encontrar o hacer una revisión nuevamente de los contenidos. Quisiera pedir el favor a las personas que hacen parte de esta mesa para que por favor se abran sus cámaras y nos podamos ver así, digamos, en el ejercicio de simulación del panel en el que estamos invitados en esta mesa. Gracias, Denise, Alexandra. Gracias a todos los que han presentado estas ponencias aquí. Yo quisiera resaltar 3 ejes fundamentales que atraviesan estas propuestas que hemos escuchado. El primero, pues es el lugar importante que ocupa el ejercicio reflexivo de los maestros. Y en ese sentido, fruto de las experiencias y los proyectos de investigación y los proyectos de innovación que se acaban de presentar, pues están atravesados por ese ejercicio reflexivo. El segundo, reconocernos como maestros en términos del pensamiento que nos está convocando en este evento, que está referido a reconocernos como lectores de contexto, y en ese sentido que podemos reconocernos como lectores de contexto, buscamos responder a esas necesidades de los entornos, ¿no? Y allí pues vimos también unos ejemplos en ese sentido. Y un tercer eje, que son propuestas que tienden a ser innovadoras, ¿no? Quizás para los, a veces pareciera que queremos que la innovación sea súper radical o sea algo realmente que intervenga de forma significativa. En este sentido, creo que cada una de los ejercicios que acabamos de escuchar, pues son innovadores en ese sentido, tratar de buscar respuestas concretas a escenarios concretos, y en ese sentido también son innovadores. Entonces, abro el espacio para las preguntas y les sugiero levantar la mano y expresar su pregunta y a quién va dirigida. Entonces, a medida que vayan levantando la mano, yo les voy dando la palabra en este momento. Entonces, ¿quién quiere iniciar? ¿Con alguna pregunta para alguno de los expositores? Estamos atentos.
De pronto si no tienen acceso a su micrófono, también podemos hacerlas en el chat. Harold, adelante. Harold Parra. Por favor, activa su micrófono, que no le estamos escuchando. No le escuchamos. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Ahora sí. Listo, buenas tardes. Felicitar pues a la Universidad de La Salle y a los organizadores del evento, porque creo que es necesario y pertinente pues hacer este tipo de ejercicios. Y pues quería hablar un poco de la propuesta de la compañera de Kiva y preguntar como acerca del impacto a largo plazo que puede tener como ese proyecto y que muestra en su investigación, ¿no? Entonces, ¿de qué manera a largo plazo se pueden mejorar las condiciones para estos chicos del sector rural? Para la segunda ponencia, si no estoy mal. Bien. Ahora Raquel, te escuchamos. Ahí estoy, buenas tardes. Si se dan cuenta y me ven en cámara, estoy fuera de casa porque tengo una situación familiar aquí con mi madre. Ya debo viajar a Bogotá, estoy llegando al aeropuerto de Manizales a hacer el check-in. Bueno, entonces, a ver, no pude hacer el check-in y la plataforma está caída, entonces nos regresamos. Bueno, muchas gracias, Harold. Este fue, como tristemente sucede con los proyectos, fue un proyecto transitorio. En algún momento lo desarrollamos, pero como ha habido cambios estructurales en el colegio, ha habido cambios. En ese momento yo estaba en la CDA, y allí teníamos las 2 jornadas. Luego nos voluntariamente, como sucede, voluntariamente a la fuerza, como sucede en muchas de las instituciones, debimos acogernos a la jornada única. Entonces la jornada de la tarde, que era donde veníamos desarrollando este proyecto, se fusionó con la otra sede, con la sede B. Allí el proyecto no ha funcionado, allí el proyecto no se implementó, pero sí queda como la experiencia donde en ocasiones nos olvidamos de todos los conocimientos que tienen nuestros estudiantes, el conocimiento directo, el conocimiento empírico, que se denomina así en algunas de las literaturas, y que se convierte en una herramienta fundamental para nosotros como docentes poder atraer a los estudiantes de estos contextos rurales que en su mayoría por el contexto familiar simplemente hacen su básica primaria y se retiran de la formación. Entonces, queda allí la experiencia. En este momento no se está ejecutando el proyecto, fue ejecutado cuando estaba, vuelvo y reitero, cuando estaba en ese momento en la institución, pero en el momento no está siendo ejecutado, pero allí queda. Lo bueno de estas experiencias es que quedan y pueden ser retomadas por otras instituciones como experiencias significativas. Muchas gracias, Raquel. Bueno, Raquel, nos quedamos al final un poquito cortados por lo que estás en movimiento, pero gracias también por la respuesta. Luis Fernando, ¿tiene la palabra? Bien, bueno, tengo preguntas para cada uno de los exponentes. Bueno, trataré de decirlas todas en 5 minutos. Para el primer exponente, bueno, la primera exponente, que es Denise. Bueno, tengo una pregunta. No sé si habrá alguna diferencia entre lo que se conceptualiza como pensamiento científico escolar y pensamiento científico
normal. También me gustaría saber cuáles fueron las ventajas y desventajas que tuviste en tu proceso, ya que lo dividiste, o bueno, tuvo que haber una división en el momento en que te tocó empezar a trabajar con herramientas virtuales. Y saber al final, aparte de tus conclusiones, dentro de todo el fortalecimiento del pensamiento científico, saber qué procesos de pensamiento fueron fuertemente desarrollados en el proceso que llevaste con tus estudiantes. Eso en cuanto al primer grupo. La segunda presentación, la de Aura Raquel, donde se centra, bueno, dice, me gustaría saber cuál es la conceptualización de metacognición que se manejó en el proyecto. Me gustaría saber plenamente eso y saber cómo se desarrolló la estrategia, de qué manera se desarrolló, qué instrumentos o qué técnicas o qué actividades se llevaron a cabo durante el proyecto. Para la tercera presentación, la del profe José Raúl, netamente es una pregunta muy puntual. En cuanto a la formación docente en contextos, en este caso, posgraduales, ¿cuál sería una relevancia para tener en cuenta qué es la escuela, sabiendo que en algunos momentos esto puede ser dejado de lado por algunos otros saberes? Y para la última presentación, la de Carlos Vanegas y Harold Parra, ¿cómo ven ustedes la enseñanza de artes y deportes, incluso bueno, la enseñanza del inglés, a través de la virtualidad? Y lo pregunto porque tenía una compañera que era profe de artes y decía que no preferiría tener que volver a enseñar de manera virtual cualquier disciplina que tenga que ver con las artes. Y también me gustaría saber cuál fue la estrategia que manejaron, porque si bien el instrumento que utilizan es una guía, saber si hay una estrategia didáctica dentro de lo que ustedes desarrollaron y si en esta guía se encuentra alguna forma de evaluación o si lo han tenido en cuenta y de qué manera se desarrolla, ya que es un proceso que todavía sigue en pie. Esas son mis preguntas, profe José Raúl. Muy bien, entonces damos la palabra en ese mismo orden. Alexandra, ¿te escuchamos? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos un Perfecto, poco bajo. sí. Bueno, para la primera pregunta que me hiciste en torno al pensamiento científico escolar, digamos que eso fue una discusión que se fue dando porque al principio era un pensamiento científico dado más hacia ese método, al método científico, y que en las aulas se lleva a través de otros procesos. Entonces empezamos a ver que en el aula parte de los conceptos previos, se hace una transposición didáctica y se ciñe a diferentes procesos que no son tan rígidos o que no son tan estáticos a veces como en la ciencia exacta como tal. Entonces lo que hicieron muchos autores, entre ellos Fuhrman, Melina Fuhrman, que es una de las estudiosas de la ciencia en las primeras etapas, era que había que hacer como una diferenciación en que la ciencia, el pensamiento científico escolar estaba basado en algunas didácticas diferentes. Entonces sí hay una diferenciación, pero pues obviamente digamos que se encausa a lo mismo, ¿sí? A llegar al método científico, pero ya digamos que en la universidad, por decirlo así, pero en el proceso escolar sí son unas etapas diferentes. Lo que me decías acerca de lo que pasó, claro, las dificultades más grandes, hay dificultades y aciertos, muchos aciertos. Es que muchos niños, yo trabajo en un colegio que queda pues en inmediaciones ya con la zona rural, entonces muchos de los niños no tenían acceso a internet, entonces pues lo que tocó hacer fue como el mismo Dual lo aplica, que es el diseño universal de aprendizaje, pues un grupo de niños que tenían conectividad, un grupo de niños que solo podían trabajar con guías, un grupo de niños a los que se les podía hacer seguimiento telefónico. Entonces, pues sí, claro, digamos que esa presencialidad aportaba muchas cosas desde la experimentación y la virtualidad pues nos ayudó a mediar a través de las TICs, pero pues en esas circunstancias, teniendo casi un 60% de niños con una conectividad casi nula,
a veces era difícil trabajar como tal. El apoyo total, pues, de los padres. La mayoría de los, digamos que de los resultados más significativos era porque había un apoyo muy grande de los padres. La mayoría de las actividades eran experimentos. Entonces, pues, digamos que esa fue una de las dificultades de trabajar a distancia y presencial. Y acerca de las habilidades de pensamiento científico, digamos que yo trabajé con algunas que trabaja el MEN, que son la observación en cuanto a la predicción, y eso se les dificulta mucho. ¿Qué noté yo? Que se les dificultaba mucho la predicción. La observación es una de las habilidades de pensamiento que resalta más en la mayoría de la población, la observación, la exploración, porque están en esa etapa. En el grado quinto, donde ya están en una etapa donde deben comparar y predecir de pronto una situación desde una hipótesis, sí se dificulta un poco, pero pude observar que digamos que en las etapas tempranas, esas habilidades que deben estar ahí natas, se mantuvieron y son las que más se han resaltado. No sé si respondí todas las 3 preguntas. ¿Sí? No, vale, sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Denise. Ahora, Raquel, ya lograste nuevamente acomodarte, entonces te escuchamos. Sí, ya llegué aquí a la... Tranquila, adelante. ¿Continúo con la respuesta, Harold? No, ya te habían hecho otra pregunta, no sé, Luis Fernando, si la repites para ahora, Raquel, por favor. ¿Puede repetir, por favor? Ok, vale, perfecto. Para Aura Raquel, era saber, primero que nada, cuál es la conceptualización que manejaron sobre metacognición a lo largo del proyecto y saber de qué manera se desarrolló la estrategia que utilizaron, qué técnicas, qué instrumentos o qué actividades abordaron durante todo el proceso que se realizó. Bueno, la metacognición en el proyecto fue concebida como la capacidad que tenemos todos los seres humanos de tener un aprendizaje empírico basado en nuestras vivencias. Con esa definición trabajamos, fue la conceptualización que manejé en este momento para el proyecto. Me dice, ¿qué herramientas utilizamos o qué tuvimos de allí? Bueno, en el primer momento, para saber y para conocer los estudiantes sus aprendizajes que tenían, sus vivencias que tenían y su aprendizaje empírico, lo que hicimos fue una encuesta con ellos, relacionándola con las actividades que nosotros como docentes conocíamos que se desarrollaban allí en la vereda donde este proyecto funcionó. Entonces, es un sector de trabajo agropecuario. Entonces, allí los chicos saben cultivar la tierra, saben cultivar todo lo que se da en el sector del páramo. Semipáramo, estamos en el páramo, semipáramo, entonces ellos saben manejar todo lo relacionado con la tierra, desde cómo se hace el arado de la tierra, cómo se hace la siembra, cómo se hace la recolección. En la parte agraria, en la parte pecuaria, ellos entonces conocían todo el manejo del ganado, el ordeño, el manejo de los lácteos, y conocían una parte, aunque en el proyecto lo llamo yo etnobotánica, ellos no lo conocían con ese nombre de etnobotánica. Esas fueron las herramientas que se utilizaron para recoger la información. Luego, con eso que hicimos, sacamos alrededor de unos 12 grupos e hicimos un sondeo con la población del colegio, donde les pedíamos a los niños que dentro de esas técnicas, las volvimos técnicas, escogiesen ellos una que quisieran enseñarle a sus compañeros. Y a los pares de ellos de grados cuartos y quintos les pedimos que escogieran en cuál de esas técnicas que sus compañeros les proponían querían ellos estar y aprender. Allí así formamos algo que llamamos grupos de compartiendo saberes. Se realizaban los días viernes en el último bloque de clase, en las 2 últimas horas de clase. Entonces estaba un niño líder
De esos 136 niños que teníamos de la vereda, había un niño líder y a ese grupo que él formó, a ese grupo de compartiendo saberes que él formó, iba otro grupo de más o menos unos 15, 20 compañeros a, a que él les compartiera y a que él les enseñara todo lo que él sabía desde su contexto, desde su casa. También teníamos, que no lo mencioné y es muy importante, un grupo de niños que les enseñaban a sus compañeros todo lo relacionado con cocina. Entonces allí en la vereda, si algún momento tienen ustedes el momento de visitarlos, de conocer esta vereda, se van a encontrar que allí venden la comida típica de allí es la gallina. Entonces, cómo se preparaba la gallina, cómo se criaban las gallinas, cuánto tiempo se dejaban en el corral, luego cómo la aliñaban, porque todo esto lo habían aprendido ellos de sus mamás, cómo la partían, cómo porcionaban la gallina, y hacíamos todo ese ejercicio los viernes en la tarde con los otros estudiantes, con la intención de que ellos se fueran empoderando de todo ese conocimiento que tenían y fueran siendo reconocidos por sus compañeros, porque si bien allí lo explico en el proyecto, teníamos problemas de convivencia, dado que eran de alguna manera segregados por sus mismos pares. Creo que con eso respondo a las dos preguntas. Muchas gracias, ahora Raquel. A la pregunta que hacían sobre mi intervención, yo completaría con lo que decimos ahí dos cosas. Uno es que quisimos con este proyecto superar esta idea que a veces hay dentro de los investigadores educativos de que la escuela está sobrediagnosticada, ¿sí? Entonces parece que ya no hay nada más que decir de la escuela, ¿no? Y bueno, hay todo un ejercicio de resistencia que quisimos hacer, sobre todo con los profesores del distrito, afirmando que todavía hay mucho que decir sobre la escuela. Y lo segundo, en términos de formación, también procuramos buscar autores muy recientes, por eso también los autores que citamos, creo que el más antiguo es, bueno, Alberto Martínez Boom, con un libro sobre verdades y mentiras de la escuela, publicado por el IDEB en 2012. El siguiente temporalmente es el de la hora de la clase de Recalcati, que es 2016, y los demás son 2018-2019, porque buscamos autores que incluso desde distintas corrientes, ¿no? Recalcati, por ejemplo, es un psicoanalista italiano, y por eso hablábamos del deseo de cómo la escuela debe seguir despertando el deseo de aprender y cómo, digamos, hay una movilización allí. Y por eso, digamos que en ese orden de ideas, pensar o seguir pensándose la escuela en los procesos de formación es fundamental, porque no solamente podemos quedarnos, y parte de lo que nosotros encontramos en la investigación es que quizás todos, y creo que todos los que hemos pasado por licenciatura nos pasa lo mismo, somos formados en una idea de escuela, y cuando vamos a la práctica vemos otra, y cuando ya estamos en ejercicio, y pienso un poco en mis compañeros panelistas, ya el mismo ejercicio demanda seguirse formando, seguir resignificando qué es eso de la escuela, lo que decía ahora Raquel, por ejemplo, con los procesos de metacognición, o lo que decía Denise, con los trabajos con los niños de distintas comunidades indígenas. Hay movilizaciones allí de conocimientos que me hacen a mí resignificar el concepto de escuela. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quisimos evidenciar es que hay unas mutaciones, unas reconfiguraciones, unas transiciones de esos conceptos quizás a veces idealistas que hay sobre la escuela, para una vez en ejercicio se enfrentan o se confrontan esas concepciones y efectivamente son transformadas de formas radicales sobre lo que significa la escuela, ¿no? Eso sería lo que tendría por compartir, y le doy la palabra a Harold para que nos responda la pregunta de Luis Fernando, y enseguida le damos la palabra a Henry, luego a Lisette y ahora a Raquel. Adelante, Harold. Listo, José. Está Carlos. Henry nos hacía dos preguntas, entonces Carlos va a abordar la primera y yo la segunda, ¿vale? Perfecto. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, nos hicieron la pregunta de cómo vemos la enseñanza de nuestras asignaturas, artes, educación física e inglés a través de la virtualidad. Bueno,
Lo primero que tenemos que hacer es puntualizar que nosotros no enmarcamos la investigación dentro de un concepto propiamente de virtualidad. Nosotros la concebimos de acuerdo a nuestra realidad, a lo que vimos como colegio distrital en la localidad 19, y es más bien hablar de ambientes híbridos, es más pertinente para nosotros y más real. Yo creo que hablar de virtualidad, no sé, quizá de pronto eso se logra en la universidad tal vez, pero no por lo menos en el contexto en donde nosotros estamos ubicados. Entonces, la enseñanza desde esos ambientes híbridos nos ha llevado a diversificar nuestra manera propia de llegarle a los estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes que obviamente tienen conexión, tienen ordenador en casa, tienen dispositivos, pero hay estudiantes que nunca, que no tienen esos elementos, entonces a ellos incluso hemos tenido que estas guías precisamente ir al colegio, multicopiarlas a través pues, de las personas que nos ayudan y pedirle a los padres que precisamente vayan por ese material para que en momentos asincrónicos los chicos puedan empezar a desarrollar esas guías, porque nosotros hemos propuesto en como parte de nuestra enseñanza momentos sincrónicos cuando hacemos algunos encuentros virtuales, pero no es con todos los estudiantes, son los que se pueden, y con quienes no, nos toca de manera asincrónica. Entonces, cuando hacemos estas guías, precisamente lo que mostrábamos en nuestra presentación, eso va acompañado de tutoriales, videos que nosotros mismos nos hacemos, explicándonos, audios, y la manera en que acompañamos sincrónicamente, digámoslo así, a los chicos es a través del WhatsApp y a través de llamada telefónica. De esa manera es que nosotros llegamos a las casas de los estudiantes y proponemos esas formas de enseñanza, y en esa misma dinámica, pues todo lo demás, la estrategia, la forma de evaluación y demás. Pienso que como también desde el concepto mismo de enseñanza, pienso que en este momento este proyecto nuestro resignifica no solamente la reflexión entre docentes dialogante, sino la propuesta de aprendizaje y de generación de conocimiento colectivo. Entonces es una forma también de llegarle a los estudiantes a través de una forma diferente, de unas prácticas, digámoslo así, de encaminar epistemológicamente a que los chicos vayan adquiriendo su conocimiento dentro de esta nueva normalidad. Se vincula a la familia, se vinculan los pares, y entonces en esa dinámica tan fluctuante nos ha tocado manejar, pero propiamente virtualidad no sería un ideal de pronto para trabajarlo. Nosotros trabajamos algunos encuentros sincrónicos, hemos tenido la experiencia de manejar algunas aplicaciones para generar cierta interacción y aprendizaje con los estudiantes, pero finalmente seguimos diciendo 50-50. Tenemos que llegar de otras maneras en otros momentos asincrónicos, no precisamente como virtualidad, sino como lo decía, algunos ambientes híbridos asincrónicos y sincrónicos. Entonces, le doy la palabra a mi compañero, el profesor Harold, para que él responda la segunda pregunta que nos hicieron. Listo, buenas tardes. Entonces, Henry, gracias por la pregunta. Y pues tú hacías referencia como cuál era la estrategia didáctica y un poco a los procesos de evaluación. Entonces, nosotros, a partir de la coyuntura con la cuestión de la cuarentena y el aislamiento, propusimos trabajar aula invertida, no la manera tradicional, y esta aula invertida entendida como que los estudiantes primero se acercan a unos contenidos a través de guías, información, videos, audios, y ya luego en el encuentro sincrónico o asincrónico con el docente, estas lecturas o estos elementos que ya abordaron ellos se complementan y se orientan para un aprendizaje significativo. En primer lugar, ya lo decía mi compañero en la presentación, entonces se hicieron unos protocolos en los que semanalmente nos encontrábamos los docentes para realizar la planeación conjunta y respectiva a través de un eje general que pudiera integrar las 3 asignaturas. Adicionalmente, entonces se proponía la elaboración por parte de los estudiantes de un portafolio con unas micro tareas muy sencillas y muy claras que deberían ir consolidando de la manera que ellos pudieran. Algunos en Word, los que tenían acceso, algunos escribiendo y tomando fotos,
etcétera, etcétera. Y estas microtareas del portafolio, al final de la semana, pues eran revisadas, dentro del transcurso de la semana eran revisadas en los encuentros sincrónicos, que eran 2 semanales, y para ellas se asignaba una valoración también. Al final de la semana, todas las semanas, se hacía una evaluación con opción múltiple acerca de los contenidos propuestos para la semana en todas las asignaturas, y a través de un formulario de Google, el 95% de los estudiantes lo presentaban. Pero lo más importante de este proceso era el producto final. Entonces, a través del eje que se planteaba, que en un momento era salud o en otro momento tenía que ver un poco con la pandemia, se integraban todas las asignaturas y se proponían unos productos finales que integraban todas. Para una experiencia que se llama Warriors versus Pandemia, aquí había que elaborar un juego de mesa, y en ese juego los estudiantes tenían que plantear preguntas de cada una de las asignaturas, pero no solo preguntas, sino retos también, y las evidencias eran fotografías o videos en la que los estudiantes mostraban su producto final, pero lo más importante que nos parece de esto es que tenía que estar involucrada la familia. Entonces estábamos haciendo un proceso significativo que involucraba a todos los miembros de la familia. En cuanto al acompañamiento, pues la idea era hacer 2 clases sincrónicas semanales, pero además un acompañamiento riguroso por WhatsApp, por correo electrónico, llamadas telefónicas, audios y videos y asesorías constantes. Pues sabemos que no todos los estudiantes, como ya lo anotaba el profesor Carlos, tienen el mismo acceso, los mismos equipos, y no pueden llegar de la misma manera a los contenidos. Entonces, si fue un trabajo arduo o asiduo, porque no hemos acabado, hoy acabamos precisamente las clases de acompañamiento para estos procesos. Pese a que las conclusiones quedan abiertas, como lo exponía el compañero Carlos, creo que hay muchísimas cosas todavía por hacer y por aprender. Olvidaba que para las clases sincrónicas hemos utilizado Quizlet o Nearpod para hacer las clases un poco más amables y para que los chicos también sientan que es agradable entrar a la clase, porque se plantea el aprendizaje como un juego. Creo que pues esto en términos generales, Henry, muchas gracias por la pregunta. Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Henry González, profesora Denise. En el chat le han hecho una pregunta para que por favor la lea y la prepare para darle la palabra después de Aura Raquel. ¿Listo? Entonces, Henry tiene la palabra. Henry González Arias. Muy buenas tardes, mi nombre es Giovanni González Arias. Un placer pues participar, ser parte de este congreso. Soy estudiante del doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Y pues también estoy como muy empapándome de estos temas que son tan importantes, sobre todo en esta época que las coyunturas educativas han venido cambiando tanto y la diversidad de la parte de educación pues va a tener que variar. Pues mi pregunta va enfocada pues de cierta forma, yo creo que a todos les apunta, pues ya si todos quieren responderla o los que deseen, es la siguiente. ¿Cómo las nuevas propuestas pedagógicas puedan contribuir desde la pedagogía emergente para, digamos, contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en los chicos? Y la otra es cómo podemos nosotros o debemos desprendernos o reaprender para cambiar la educación de cómo la estamos forjando en estos momentos. Bueno, entonces dejo abierto el micrófono para que voluntariamente quien quiera arriesgarse a responder esas preguntas, el tamaño de la pregunta. Gracias, Henry, por la pregunta. Entonces queda abierto el espacio. Bueno, yo quisiera responder en parte, empezando por la segunda, que habla acerca de reaprender y cómo uno puede resignificar. Lo veía mucho en el aula de ciencias y en el aula de ciencias a veces en primaria. ¿Qué pasaba algunas veces haciendo como la investigación? Muchas veces nos dedicamos a ver solamente la teoría,
¿sí? Y eso es algo que se empezó a ver desde la didáctica de la ciencia, que la ciencia no puede ser teoría. Entonces creo que cuando tú dices que reaprendemos, es que los maestros nos empezamos a dar cuenta que estar ahí en el aula y empezar a darle solamente contenidos sin una praxis es algo que debemos replantearnos. ¿Sí? Y no es que, digamos que no es que desconozcamos lo que pasa entre las aulas, porque a veces nos llenamos de contenido y queremos abarcar un montón de contenidos y resultamos viendo 50 contenidos en todo el año y los niños al final se llenan y se llenan, sino es empezar a replantear un currículo donde se integren, no sé, alguno de mis compañeros hablaba de integrar muchos saberes en uno. En ciencias podemos ver lectoescritura, matemáticas, eso podemos reaprender. Creo que todos que los docentes nos hemos dado cuenta de eso, que por ejemplo dentro de las habilidades de pensamiento científico está la comunicación, ¿sí? Entonces esa parte de la que tú hablas de reaprender, yo la vi más también enfocada a eso, o sea, cómo yo construyo a partir de la práctica pedagógica diferentes escenarios de participación que no sea solamente darles un discurso netamente pedagógico, teórico a los niños, y es algo que podemos reaprender en la escuela. No está mal sentarnos y dar, no es solamente dar la clase magistral, no está mal sentarnos y explicar desde el diálogo, desde la pedagogía dialogante, pero sí también hay que empezar a reconstruir, a ver que un niño de preescolar no puede estar sentado y le explicamos cómo, no sé, cómo la semilla empieza a brotar, sino qué pasa si el niño lo hace, ¿sí? Pero pues toda esa práctica se ha empezado a reevaluar desde las ciencias y yo sé que desde las diferentes áreas. Y pues también creo que va enfocada a las pedagogías emergentes. Lo que pasa es que, digamos que estas nuevas formas de percibir la educación, incluso desde ahorita que estamos en estos tiempos de pandemia, nos están empezando a vislumbrar otros escenarios que a veces no veíamos. Por ejemplo, yo soy sincera y a veces dentro del aula no utilizaba mucho las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, pero pues esta es una nueva visión de ver las cosas. Entonces yo dije, bueno, ahora que lo uso, lo voy a integrar al aula. Entonces yo creo que es un aprendizaje, la educación y la pedagogía es un aprendizaje constante. A pesar de que estuvimos en la universidad, de que somos licenciados y demás, nosotros aprendemos de los niños, de las familias y pues de lo que uno va haciendo constantemente en el aula. Muy bien, gracias Denise, profesora Denise. ¿Quién quisiera arriesgar otra respuesta? Bueno, a mí me gustaría compartir una reflexión frente a la pregunta de cómo desaprender. Quiero compartir la experiencia de que esta es la primera vez que nosotros como colectivo docente, como grupo de profesores, nos unimos para realizar un intento de propuesta de enseñanza integrada. Todo gracias a este tema de la pandemia, al confinamiento, a lo que nos tocó buscar nuevas formas, desaprender desde lo individual. Si bien pues todo este tema de la transversalidad, la interdisciplinariedad no es algo nuevo, pero sí es nuevo para nosotros en nuestro contexto, en nuestro colegio, y eso cobra un sentido muy valioso y muy grande para nosotros los profesores participantes. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a colaborar, vamos a fusionar ideas, entramos en una etapa de diálogo reflexivo y empezamos a darnos cuenta que colectivamente estamos creando por primera vez conocimiento docente. Y de esa misma manera lo estamos empezando a replicar con los estudiantes, incluso en las situaciones más adversas que hemos tenido en la historia de nosotros los compañeros de trabajo en el colegio. Porque ni siquiera antes, estando con los estudiantes presencialmente, ni siquiera hemos tenido como esa motivación quizás, o esa necesidad mejor de movernos. Esta pandemia nos ha hecho mover en muchos sentidos. Me parece que se le ha caído la conexión al profe. Bueno, como nos quedan 10 minutos, quisiera avanzar y darle la palabra a otras personas participantes.
Lisette, buenas tardes, ¿tienes la palabra? Estamos escuchando muy mal, Lisette. Si quieres, intenta de nuevo. No, seguimos escuchándote distorsionado. Creo que te sugiero que salgas y vuelvas a ingresar y ya te doy la palabra. Aura Raquel, la palabra. Gracias, José. Mi intervención va a lo siguiente. En relación a los detractores de la escuela, cuando opinan que la escuela está sobreestudiada, yo considero, y haciendo relación al comentario que traías tú a colación, nunca va a estar la escuela sobreestudiada. La escuela va a ser tan abierta y va a tener tanto material disponible como la cantidad de estudiantes que cada día pasan por las aulas. Entonces, no habría lugar a que los detractores de nuestros proyectos o de nosotros como docentes puedan hacer una argumentación de esas y de ese grosor, ya que nosotros que estamos allí, que vivimos el aula día a día y que vivimos inmersos dentro de nuestros estudiantes, de los salones, de sus vivencias, de sus problemáticas familiares, de sus problemáticas sociales, de ellos como individuos, nos damos cuenta que nunca va a estar de más todos los proyectos de investigación que nosotros podamos desarrollar allí, porque nos dan toda una cantidad de matices que nos permiten enriquecer día a día nuestro saber. Ustedes se dan cuenta por el color de mi cabello, no soy tan joven como ustedes, y aún continúo aprendiendo y cada día aprendo. Bueno, ahora tuve la posibilidad de estar en otra silla, le digo yo a mis compañeros, de ser coordinadora, pero mis años anteriores han sido allí, en el aula, con los niños, niños desde grado 0 hasta grado 11, y me atrevería yo a decir con argumento y juicio de que nunca vamos a acabar de investigar, porque la variedad que tenemos de estudiantes, la variedad que tenemos de niños en las aulas nos va a permitir tener estudios de investigación para siempre. Si en un aula tenemos 30 estudiantes, bueno, como es el caso del distrito, que tenemos hasta 47 y 50 niños, nos vamos a dar cuenta que tenemos 47 o 45 o 50 mundos diferentes para investigar. ¿Sí? Pueden ser los niños del mismo contexto, pero son 45, 47 o 50 mundos totalmente diferentes. Entonces creería yo que nunca vamos a acabar de investigar la escuela. Muchas gracias, José, por tu palabra. Bueno, muchas gracias. Lisette, intentas de nuevo, a ver si te escuchamos mejor esta vez. Bueno, parece que volvemos a perder a Lisette en su conexión. Carlos Vargas, no sé, Carlos Vanegas, no sé si tenías algo más para complementar la idea que por conexión no terminamos de escuchar. Bien, pues un poco Carlos estaba retomando como el reto que nos planteó esta situación a nivel global, ¿no? Y cómo no terminamos de aprender, como lo decía la compañera Raquel, la construcción es constante y diaria. Y acá, además de tener que enfrentar la situación, nos vemos abocados a aprender de tecnología, de herramientas y a valernos de estas herramientas que hace mucho deberíamos conocer, pero que si no pasa esto, de pronto las dejamos ahí, ¿no? Entonces, es el reto, apenas está comenzando, parece que va a durar mucho tiempo más, y supongo que también estas mismas estrategias y herramientas que estamos aprendiendo, pues las debemos implementar también posteriormente cuando la situación cambie, ¿no? Ok. Bueno, Lisette, nuevamente, a ver si esa tercera es la vencida, que estás ahí de nuevo conectada. Ajá.
Ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí, perfecto. Ah, bien. Bien, buenas tardes a todos. José Raúl, esta pregunta es sobre lo que tú nos compartías en relación a la práctica docente, ¿no? O a la práctica reflexiva, ¿no? Es saber un poco qué aspectos caracteriza esa práctica reflexiva a la que hacías alusión y si tiene algún punto de encuentro con la reflexibilidad dialógica a la que hablaba Alfredo Guiso esta mañana. Esa sería la pregunta. Y, pues, si me permiten un minuto, para la profesora Aura, pues ella nos compartió esa experiencia tan chévere, me gustaba mucho ese compartir saberes en un contexto rural. Pero yo también me cuestionaba, a partir de lo que las experiencias que ella tenido y reflexiones, pues cómo sería ese compartir saberes en un contexto de estudiantes de ciudad, cuando si bien pues sus estudiantes ya tienen la práctica de mucho de lo que saben y tal vez los conocimientos son los que apoyan o incrementan lo que van realizando en su cotidianidad, pues nuestros chicos de ciudad están pegados con todo lo que es los aparatos tecnológicos, las distintas aplicaciones que ellos conocen muy bien. Entonces, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo sería ese compartir saberes desde un contexto rural que ya nos lo mostraba, pero situarnos tal vez en un contexto de ciudad? Bueno, pues le doy la palabra a Aura para que responda y ya luego yo digo un par de ideas para cerrar. Ana, en un contexto urbano, también tenemos que tener presente que los estudiantes no todos vienen de la ciudad, ¿sí? Nuestro país constantemente se está moviendo, constantemente está en cambios, bien sea por la situación interna de violencia que hemos vivido, por el desplazamiento, por el trabajo de los padres, por separación de los padres, por tantas circunstancias. En un contexto urbano, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo como Aura Raquel? Empezaría investigando de dónde vienen los niños, ¿sí? De dónde viene cada uno, cuál es su historia, ¿sí? Caracterizaría a mis estudiantes de qué región del país vienen, de qué lugar del país vienen, qué lugar de la ciudad vienen. Y cada uno de ellos trae su historia. ¿Cómo más lo organizaría? De acuerdo a las actividades que hacen sus padres. Esto también le permite a los niños aprender. Si mi papá trabaja en el abasto, yo tengo conocimiento del abasto. Si mi papá trabaja en una estación de servicios, yo tengo conocimiento de la estación de servicios, tal vez de los hidrocarburos. Si mi mamá trabaja en un restaurante, muy seguramente yo voy a tener ese conocimiento que en mi proyecto lo llamo metacognición, lo voy a tener aprendido desde la casa. Entonces, de esta forma, yo tal vez sería el método que le daría para llevar mi proyecto al aula urbana. Bien, Denise, tienes la palabra para la respuesta de la pregunta que estaba en el chat. Dale. Sí, me preguntaron acerca del trabajo con los padres, acerca de las actividades de pensamiento científico. Y bueno, quiero empezar diciendo que hice una encuesta sociodemográfica para mirar más o menos desde el componente pedagógico cómo estaban los padres, con un resultado de que más del 60% de ellos tenía la primaria incompleta. Entonces, desde ahí empecé a estructurar todas las actividades, acorde pues también al nivel de educación de los padres. Solamente el 30% tenía el bachillerato, por decirlo, completo, y un solo padre tenía estudios a nivel de educación superior. Eran más o menos 200 niños, pero pues la mayoría de niños, como ya lo dije, es una población vulnerable, flotante, son barrios de invasión. Entonces empecé con un trabajo con ellos, con los padres. Hicimos una jornada que se llamaba activación de ideas previas, y esa activación de ideas previas no la hice solamente con los niños, sino con los padres, porque pues ellos eran los que empezaban a apoyar el proceso. La mayoría de las actividades que se hicieron fueron por medio de un canal de YouTube. Además de eso, para los niños que no tenían acceso al canal de YouTube, pues tuve que hacer algunos videos para enviarlos por WhatsApp.
y los videos iban acompañados de unas guías especiales creadas para los padres. Entonces ese trabajo con los padres pues fue muy significativo porque yo sabía que el resultado también dependía del acompañamiento. Entonces para la profe que me preguntó, sí realicé un trabajo de ideas previas con ellos y pues el trabajo fue mancomunado. Luego hice un seguimiento tanto con los niños pues como con los padres. El trabajo fue, muchas de las actividades también fueron en familia y más que todo eran sensoperceptivas. Entonces, escuchar, utilicé algunos sonidos, bioacústica, entonces a ellos no se les complicaba mucho, ya que pasaba con la conceptualización. Cuando empezamos a hablar de factores, de biótico, de abiótico, ellos como que empezaban, profe, ayúdame con esto, entonces yo realizaba todo un seguimiento de acompañamiento al padre y volvíamos a reestructurar todas las actividades. Así fue que se hizo para darle respuesta a una de las participantes que me preguntó. Yo respondería con dos elementos. El primero, retomar un argumento de John Dewey en un libro titulado ¿Cómo pensamos?, donde parte del ejercicio que nos invita allí, y nosotros hicimos ese ejercicio de traspolación con los profesores, es que efectivamente hay un lugar para pensar la experiencia, ¿no? Y la experiencia como aquello que nos pasa. Y yo creo que si aquí cada uno de los 4 o 5 que estamos hablando contáramos experiencias de aula, de escuela, de cómo fue transformándose nuestra idea de infancia, de nuestra propia idea de la docencia, duraríamos días conversando sobre eso. Entonces, lo que creo que en el fondo tiene como un desafío interesante es la posibilidad de pensar la experiencia, de pensar eso que me pasa estando en el aula de clase. Y a partir de este ejercicio, lo que quisimos o lo que se hace con práctica reflexiva es tratar de buscar categorías, tratar de buscar nuevas conceptualizaciones. Y aquí me uno con una pregunta que hacía Henry hace un momento, y es cómo tenemos como reto permanente estar resignificando esto que llamamos pedagogía, ¿sí? Sabemos que el objeto de estudio de la pedagogía es la enseñanza, pero la enseñanza nos presenta permanentemente desafíos, lo que comentaba Carlos hace un momento de una de las críticas que yo hago a veces al entorno de nuestro gremio es algo que yo llamo, y algún día escribiré algo sobre eso, que se llama el cusumbusolismo del maestro. O sea, el profesor cierra la puerta y que vaya solo, y vaya y encuéntrese con otros, comparta sus experiencias. Esos espacios a veces son muy restringidos por múltiples razones. Y yo creo que allí hay un reto interesante en términos de la práctica reflexiva, y me uno a lo que decíamos esta mañana el profesor Guizo. Creo que tenemos como colectivo, como comunidad de profesores, generar más estos espacios en los que estamos, espacios abiertos, espacios donde compartamos nuestras experiencias, nuestros intereses, nuestros propios fracasos, y en ese ejercicio dialógico, pues la reflexión también va creciendo. Insisto en esto porque, como lo decía el profe Carlos, pues si no es por este tipo de circunstancias no nos encontramos. Si no es por una pandemia, estos 3 profesores no hubieran pensado un ejercicio de currículo integrado. Si no hubiera sido por este tipo de ejercicios, no conocemos qué tanto manejo tenemos, como decía Nis, de las propias herramientas digitales, qué cosas nuevas aprendemos, y todo eso siempre será objeto de reflexión. Insisto en esto porque a veces la gente cree que estos tipos de mediaciones nos van a reemplazar, y la educación es un acto humano por naturaleza, y ninguna de estas mediaciones nos va a reemplazar. Entonces creo que hay todo un ejercicio allí para seguir pensando, para seguir reflexionando colectivamente, y pues en términos de lo que podemos cambiar poco a poco, y retomando una pregunta que hacía Henry, ¿cómo cambiar la educación? Pues yo creo que esta puede ser una vía, ¿no? En los colectivos que hacemos, los profesores que nos pensamos, más allá de la política pública, porque sabemos bien que la política pública tiene otros intereses más de corte administrativo, mucho más de corte de los ideales, de la puesta en escena de ciertos ideales, pero quienes estamos viviendo la realidad de la escuela, quienes estamos viviendo la realidad de educación somos nosotros, con nuestros estudiantes, y hasta allá nos llega la política pública. Mira lo que decía Aura del proyecto que hacía: cuando juntan las jornadas y se vuelve jornada única, el proyecto desaparece. Y eso no es responsabilidad de Aura, es una decisión de la política pública, de la manera como se organizan
y se disponen ciertas decisiones en términos del manejo de la población que nos desbordan y que a nosotros mismos también se nos escapa, pero nos afectan. Entonces, yo creo que hay todo un ejercicio allí de tareas importantes por seguir realizando. Para cerrar, pues quisiera darle el agradecimiento a Denise Alexandra, a Aura, a Carlos, a Harold, por su experiencia, por compartirnos, por exponerse en este espacio. Gracias a los 60 y pico de participantes que alcanzamos a estar, por sus preguntas, por su atención, por permanecer en este espacio, y los invitamos al siguiente espacio que está planeado en consonancia con la celebración de los 56 años de nuestra universidad. Ahí en la programación encuentran el link para asistir a este evento, y nos veríamos, Dios mediante, el día de mañana en la actividad que está programada. Muchas gracias por su participación nuevamente, y nos veremos y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Igual, amables.